Bien, señoras y señores, ingenieros, ingenieras, tengan todos muy buenas noches. El saludo cordial desde el decanato del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el señor decano Óscar Rafael Anyosa. Hoy comenzamos, señoras y señores, ingenieros, ingenieras, la semana del capítulo de la Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental. Queremos iniciar esta ceremonia y estos 4 días de la semana de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, saludando en mesa, la mesa de honor, al presidente del capítulo, el ingeniero David Barrios Eguavil, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas, quien les da la bienvenida. Conjuntamente está el señor vicepresidente del capítulo, Herbert Gutiérrez, ingeniero Herbert Gutiérrez Villaverde, el ingeniero Carlos Bermúdez Morales, secretario del capítulo, y saludar cordialmente la presencia de los señores expositores que van a estar en las dos conferencias magistrales, el ingeniero José David Zárate Garay y el ingeniero Edson Álvarez Navarro. Estaremos esperando más adelante al ingeniero Carlos Barrios Napurí, quien también estará con nosotros en la segunda conferencia magistral esta noche, iniciando, como lo señalamos, esta semana, la Semana de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Señoras, señores, ingenieros e ingenieras, vamos a dar inicio la inauguración a cargo del ingeniero David Barrios Eguavil, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas. Ingeniero Barrios, por favor. Buenas noches, estimados colegas, señores miembros de la mesa, muy bienvenidos, agradeciéndoles de antemano su participación para hacer de esta Semana de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes una semana diferente a las demás. En nombre de la directiva de la Junta Directiva del capítulo, les doy la más cordial bienvenida para celebrar nuestra semana. Hemos preparado una serie de conferencias y eventos de tal forma de que tocar puntos de mucha importancia, de mucha actualidad para nosotros los colegiados de las especialidades mencionadas. Durante estos 4 días, del 9 al 12, se van a llegar las siguientes conferencias. Hoy tenemos el proyecto de línea 2 del Metro de Lima. Como ustedes saben, el problema de transporte es vigente, es el día a día, ¿no? Es de nosotros, ya sea los que tienen carro, los que no tienen, o los que viven en los conos, o los que viven en sitios de La Molina, digamos, esas zonas, pero es un problema de todos, ¿no? Y cualquier proyecto, cualquier iniciativa al respecto, pues nos interesa definitivamente. Hoy tenemos la presencia del ingeniero José Zárate, presidente ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, quien nos va a explicar sobre la línea 2, sus implicancias, la forma como se trabajó el proyecto, ¿no?, en sus costos, en fin. Luego viene el gobierno electrónico y el modelo de e-inclusión, a cargo del ingeniero Edson Álvarez de la RENIEC y del sociólogo Carlos Barrios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambas instituciones están haciendo un trabajo respecto a este tema de gobierno electrónico y modelo de e-inclusión. El miércoles tenemos un tema también importante para nosotros, que es la certificación del ingeniero industrial en el CIP. Como ustedes saben, es la especialidad, la única especialidad que el Colegio de Ingenieros va a iniciar para certificar. Y es por ello que nosotros estamos trabajando y esperemos que el próximo año ya podemos certificar y el Colegio de Ingenieros puede ser la entidad certificadora para tal efecto. Luego tenemos el proyecto de inversión y finanzas de la empresa editora El Comercio. Ustedes saben que la empresa El Comercio ha comenzado a avasallar, ¿no?, la parte económica, la parte empresarial, y si mal no recuerdo, creo que llegan hasta el 90% de propiedad de todos los medios de comunicación. Y también han comenzado
a pasar a otros ambientes empresariales de tipo de producción. Entonces es una empresa que está, ¿no?, avanzando, y para ello, ¿no?, tenemos a la gerente de tecnologías de información que va a venir el día de mañana para poder explicarnos los planes que tiene comercio. Luego tenemos la exposición del ingeniero Juan Cheput, ustedes deben conocerlo, con la ingeniería y su rol en la formación de las políticas públicas. Entonces ya es tiempo de que nosotros los ingenieros nos liberemos de esas taras, ¿no?, y esas impurezas de no participar en los destinos del país. Estamos dejando de que las demás profesiones, digamos abogados, o simplemente los improvisados, tomen las decisiones trascendentales que nos afectan directamente a nosotros, ¿no? Ya no hay que separar, ¿no?, lo político, no, nosotros somos técnicos. Precisamente por eso hemos estado avasallados tantos años, ¿no? Ustedes lo habrán vivido en cada puesto de trabajo, en cada sitio, donde el técnico siempre lo tiene a un nivel, pero arriba están los que toman las decisiones y precisamente son ellos los que no deben estar ahí, ¿no? Entonces el colega Juan Cheput nos va a hablar de esta perspectiva de la ingeniería en su rol de formación de las políticas públicas. Luego el jueves tenemos la perspectiva de la ingeniería industrial y de sistemas al 2030, a cargo del ingeniero Ricardo Rodríguez Ulloa. El ingeniero Rodríguez es un catedrático antiguo de la UNI y has hecho muchos estudios respecto a la perspectiva a nivel empresarial, y esta vez nos está trayendo los resultados de esta perspectiva que hizo para la Universidad Nacional de Ingeniería al analizar la currícula de la ingeniería industrial y del sistema y proyectarlos en el escenario de 2030. Luego, para terminar, tenemos lo que está en boga en la parte informática, lo de la nube, ¿no? ¿Es el cloud realmente una ventaja? Aquí tenemos a un ingeniero de la UNI que ha hecho carrera en España. Entonces, precisamente, él nos va a hablar de este tema, de cloud computing, y ¿es el cloud realmente una ventaja? Y para terminar, tenemos el viernes 12 una cena de gala en el Club Departamental Huancavelica, donde podremos conversar, departir, ¿no?, experiencias y estar en un momento grato terminando nuestra semana de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Agradecemos a los expositores, ya que ellos son líderes en su campo, tienen amplio conocimiento y mucha experiencia profesional, como lo van a escuchar cuando nuestro maestro de ceremonias lee la currícula de cada uno de ustedes. Y finalmente, bueno, estimados colegas, declaro inaugurado nuestra semana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero David Barrios Guavil, presidente del capítulo. Vamos a dar inicio, como ya lo ha anunciado el presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presentando la primera conferencia magistral. Bien, tenemos, no sé si van a ocupar la primera fila para poder apreciar, o donde ustedes se encuentran, ¿se sienten cómodos? Si es así, como ustedes lo vean por conveniente, por favor. Vamos a presentar al ingeniero José David Zárate Garay. Si nos permite, ingeniero, por favor, vamos a leer su hoja de vida, porque es bueno conocerla. El ingeniero José David Zárate Garay es profesional con 16 años de sólida experiencia y conocimientos focalizados en la gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala y complejidad en el sector ferroviario, de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería a nivel internacional. Ingeniero de Transportes por la Universidad Nacional Federico Villarreal, 1992-1997, con estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas Ferroviarios por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, 2009-2010. Cuenta además con cursos de especialización ferroviaria en Estados Unidos, España e India. Es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, de la Red de Expertos Iberoamericanos en Infraestructuras y Transportes de CEDET, España, y The American Railway Engineering and Maintenance of Way Association. Espero haberlo pronunciado bien el inglés, ingeniero, en su abreviatura en inglés, AREMA, ¿no?, de Estados Unidos. Se ha desempeñado como profesor voluntario de Ingeniería Ferroviaria
en la Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y conferencista en instituciones nacionales e internacionales de temas vinculados a la gestión y desarrollo sostenible del sector ferroviario. Ha trabajado como consultor ferroviario en Proinversión, la agencia de promoción de la inversión privada del Perú, siendo las inversiones comprometidas para el Perú en las que participó superiores a los 8.300 millones de dólares. Asimismo, también se ha desempeñado como consultor ferroviario para el sector privado y para el Banco Mundial. Actualmente es director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, ATE, septiembre del 2014 a la fecha. Ingeniero José David Zárate Garay. Lo recibimos. Buenas noches, colegas. ¿Me escuchan todos? Perfecto. Bueno, en principio quiero dar agradecimiento a la mesa por esta inauguración de la Semana de la Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte. La verdad que me siento muy contento de poder compartir siquiera unos momentos con ustedes y explicarles en qué consiste el proyecto de la línea 2 del Metro de Lima, ¿no? Que en realidad es un proyecto que se vino trabajando hace aproximadamente unos 2 años atrás en el sector público, y lo cual, digamos, da cuenta por los niveles de congestión que gobiernan las grandes ciudades, que son las respuestas estratégicas que tienen los gobiernos frente al tema de la congestión, a la salud humana, ¿no? Y principalmente a la pérdida de productividad que viven las grandes ciudades. Lima está ya trabajando en estos momentos con la primera línea de metro, que es la línea 1, que muchos de ustedes habrán podido ver o visitar. Son 34 kilómetros que cubren San Juan del Lurigancho con Villa El Salvador, cuya demanda actualmente supera los 320.000 pasajeros por día. En estos momentos, a nivel de gobierno, puedo decirles que se está también trabajando el tema de poder incrementar la capacidad de transporte de esta línea. Muchos, los que habrán subido en horas punta, sabrán pues que ya no hay espacio para nadie más. Entonces, ¿qué ha pasado con esa línea? Ha capitalizado muy rápido su éxito, ¿no? Y es que era el éxito anunciado, porque una ciudad de 10 millones de habitantes con un caos tremendo en su sistema de transporte, ¿no? Y la pérdida de horas hombre, horas máquina que se viven en esta ciudad, son realmente sistemas que capitalizan muy rápido la demanda, ¿no? Entonces, nosotros ahorita se está trabajando un plan ya en la línea 2. Nosotros estamos fuertemente involucrados como Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Este mes esperamos ya trabajar masivamente las obras a partir del patio taller de Santa Anita, que le voy a hacer una explicación más adelante. También se está trabajando la línea 3 del metro, ¿no? La línea 3 es una línea que corre de norte a sur, cuya evaluación, digamos, ya la está conduciendo Proinversión, y se están desarrollando los estudios de geología y geotecnia. Entonces, estas 3 líneas que por lo menos están ya trabajando en estos momentos, lo que van a permitir es, digamos, incrementar el tema de la movilidad sostenible en nuestra ciudad, ¿no? Y también, obviamente, entregar mejor calidad de vida a las personas que diariamente tenemos que transitar por distintas razones hacia y desde el centro de las ciudades. Bien. Un poquito para explicar un poco el antecedente de la línea 2 del metro, ¿no? Entonces, si le pueden reducir ¿Está bien ahí, no? ¿Se nota claro? En los proyectos de metro, siempre los costos son muy sensibles, ¿no? Cuando se habla de estas infraestructuras, porque en realidad intervienen una serie de variables en su determinación. Muchas veces hemos escuchado en distintos medios, ¿no? Y entre nosotros probablemente hayamos comentado que los precios de la línea 2, o sea, el costo del proyecto es muy caro, digamos, ¿no? Pero depende de con qué lo comparamos o depende, digamos, en profundidad de todas estas variables que hemos analizado que influyen en esa variabilidad de precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho depende de cuán larga sea una línea de metro, ¿no? Lima, si yo lo comparo con Ciudad de México
u otras líneas a nivel internacional, lamentablemente la característica del entorno urbano de la ciudad hace que las líneas terminen siendo superiores a 30 kilómetros. Eso, digamos, lo que hace es que, primero, es un condicionante, porque en otros países, por ejemplo, Ciudad de México tiene un promedio entre 14 y 16 kilómetros, una línea de metro. Una característica por ahí está el metro de Londres, ¿no? Pero nuestra línea, digamos, esta línea son 27 kilómetros con proyección a crecer, inclusive, esta línea 2. La línea 3 que se está trabajando de entrada ya tiene como 34 kilómetros de extensión. Entonces, y obviamente que su costo también tiene un impacto importante, ¿no? Hay que llevar a cabo todo el tema de expropiaciones, ¿no? O sea, y de eso depende mucho el método constructivo que se salga eligiendo, ¿no? Si es un método en viaducto, en trinchera cubierta, si es un método en subterráneo, etc. Entonces, influye mucho en el costo, cuánta gente va a ser afectada en sus predios, la forma, cómo hay que compensarlos y reasentarlos, etc., ¿no? Existen las interferencias con los servicios públicos. Igualmente, una ciudad que tiene más de 9 millones de habitantes, pues está, digamos, su entorno está súper congestionado de líneas de red de servicios públicos que muchas veces dentro del manejo ni la propia empresa operadora sabe dónde están las interferencias. Entonces, eso, digamos, tiene un impacto y un costo muy importante tanto en el plazo como en el costo propio del proyecto. La geología, pues ni hablar, es un elemento muy importante también para el costo. No es igual comparar el suelo freático, ¿no es cierto?, que tenemos en la zona del Callao con un suelo competente que podría tener otra ciudad en el mundo, ¿no? Entonces son temas que merecen un análisis antes de, como ingenieros, sentar una cifra, ¿no? Otro punto que incide es si es una nueva línea o es una extensión de una línea que ya existe, ¿no? Los proyectos de líneas, digamos, que ya existen, que son simplemente extensiones, son más económicos por el hecho de que ya tienen, pues, los centros para hacer el mantenimiento, los centros para el control de las operaciones, y muchas veces se ha comparado la línea 2 con un costo, por ejemplo, que resulta en Madrid o en Barcelona, lo cual ellos ya tienen una red consolidada y lo que están haciendo es simplemente dando respuesta de movilidad a sus pobladores que, digamos, viven en las periferias, ¿no? O sea, son extensiones básicamente, ¿no? Mucho tiene que ver la capacidad de transporte, es decir, una cosa es mover en una línea de metro 300.000 o 500.000 pasajeros en un día, y otra cosa es mover 1.200.000 pasajeros como está previsto en la línea 2. O sea, todo es mayor. El dimensionamiento de las estaciones es mayor. Los trenes son mucho más largos, son mucho más capaces, la tecnología, la tracción, todo cambia. Entonces, ese también es un elemento de costo importante para poder sentar un comparativo. El tipo de infraestructura, ni hablar. Eso tiene que ver, pues, si es en subterráneo, ¿no? Si es un túnel, si es un viaducto o una trinchera. ¿Por qué se eligió, digamos, de que sea subterránea la línea completa? Es decir, los 27 kilómetros de línea 2 más los 8 kilómetros del ramal ferroviario. Por distintas características, en realidad. Características que tienen que ver con los puntos que yo he estado enumerando anteriormente, y también por un tema de regeneración del espacio urbano en superficie. Si usted camina, por ejemplo, por la avenida Aviación, ¿no?, y ve el viaducto de la línea 1, es un viaducto que no te dice nada más que una infraestructura de transporte, y no hay nada más. O sea, tú no ves al costado de la estación una regeneración urbana que se haya generado. Nosotros no podemos introducir ahí, digamos, mayor aprovechamiento de las ventajas comerciales de esa estación cuando se hubiera producido, por ejemplo, bajo un túnel. Y tengo algunas fotografías para poder explicarlo más adelante. O sea, las ventajas desde el punto de vista de regeneración urbana son muchísimo mayores cuando se proyecta una tecnología, un sistema metro en subterráneo.
La disponibilidad de terrenos para patios, accesos a estaciones y pozos de ventilación es otro condicionante de costo y muy fuerte, porque una ciudad como Lima y Callao es muy difícil encontrar terreno de 25 hectáreas o 30 hectáreas disponibles para que se conviertan en los futuros patios de maniobras. Nosotros recientemente, por ejemplo, estamos todavía en una suerte de debate, ¿no?, sobre la instalación de un patio taller en la ciudad del Callao. O sea, porque justamente cuando uno hace estudio de factibilidad, uno pues denota el área, ¿no?, lo delimita, hace un diagnóstico técnico y legal del tema y le pone número al predio. Pero cuando ya, digamos, entra para poder implantar el proyecto, resulta que suceden otras cosas, otros imponderables, ¿no? Entonces, y obviamente los precios van escalando conforme pasan los meses. Entonces, la disponibilidad de terrenos en nuestra ciudad hace también que la línea de metro terminen siendo más largas, porque yo tengo que salirme hacia las afueras de la ciudad para conseguir estas grandes áreas de terreno, para poder poner ahí los patios de maniobra, que son los centros de control y resultan siendo el cerebro de la operación de la línea, ¿no? El nivel de administración del proyecto y el nivel de especialización del equipo también influyen dentro de los costos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una tabla que no creo que la alcancen a ver, pero igual la voy a dejar la presentación. Aquí en esta slide lo que se ha proyectado es cuánto cuesta la línea de la línea 2 del metro de Lima con relación a líneas que son comparables, ¿no?, por estos efectos que les acabo de explicar. Las líneas comparables a nivel de Latinoamérica son la línea 6 del metro de Sao Paulo, la línea 4 del metro de Sao Paulo, la línea 6 de Santiago, que lo voy a explicar en un momento bien, y bueno, y acá estamos con la línea 2. Nosotros el ratio en millones de dólares por kilómetro, estamos en 166 millones de dólares por kilómetro aproximadamente, con todo equipamiento, todo trenes, full ingeniería, etc. ¿Cuánto está la línea 4 de Sao Paulo? 223 millones. Y la línea 6 del metro de Sao Paulo se ubica en 333 millones de dólares por kilómetro, ¿no? O sea, ahí la variabilidad es fuerte. ¿Qué es lo que tienen en común las líneas? Lo he puesto acá. Son infraestructuras subterráneas, es decir, son comparables. Si hubieran tenido, por ejemplo, buenos tramos en viaducto elevado o de repente trinchera cubierta, los hubiéramos excluido de este análisis. Pero son infraestructuras en su mayor parte subterráneas, ¿no?, que mueven prácticamente una demanda superior a 600.000 pasajeros por día, que tienen el mismo sistema de señalización, es decir, pueden operar trenes cada 90 segundos, tienen pilotaje automático, es decir, no hay conductor a bordo, ¿no?, y se han hecho con tecnología de excavación, con tunelación o un método minero, ¿no? Entonces, son elementos comparables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde estamos ahí? Estamos después de Santiago de Chile. ¿Y por qué Santiago de Chile tiene los costos los precios mucho más baratos en la región? Es un tema que lo voy a explicar más adelante, ¿eh? Este es otro elemento de benchmark o de comparación de costos muy importante que se efectuó, porque aquí da cuenta que, por ejemplo, para 1 kilómetro de túnel, ¿no?, más una estación construida de pasajeros, en Lima estamos en alrededor de 90 millones de dólares por kilómetro, no es kilómetro cuadrado, por kilómetro. Entonces, aquí lo que se ha comparado es con otros proyectos a nivel mundial, ¿ya? ¿Cómo incide? O sea, ¿dónde estamos nosotros como proyecto de línea 2 con relación al CAPEX, ¿no? Y en realidad estamos en la parte baja, ¿no?, porque hay otros metros cuyas infraestructuras solamente a nivel de ingeniería civil son mucho más caras, ¿no? Entonces son proyectos, lo que se ha puesto en la tabla son proyectos subterráneos que se ejecutaron con tuneladora, por ejemplo, ¿no?, que incluye 1 kilómetro de construcción de túnel más una estación, donde nosotros estamos, repito, en 90 millones de dólares por kilómetro, solo obra civil. Bueno, y acá se ve en esta tabla el posicionamiento de una manera mucho más contundente, ¿no?
Este es otro benchmark que se hizo, es una investigación bastante amplia que se hizo también a nivel mundial, pero aquí, digamos, la dispersión es más alta, porque las infraestructuras no todas son subterráneas, ¿no? Los grados de automatización son distintos, las demandas son distintas también, y pese a esto, los precios, digamos, de Lima, que es 166, resultan siendo competitivos con relación al resto de países donde se han implementado estos sistemas. Si yo ya regreso a la parte de Perú, ¿no? Y comparo, porque también se compara mucho la línea 1 con la línea 2, ¿no? Oye, pero si son dos líneas de metro, ¿no? que al final tienen la misma tecnología, etcétera, ¿por qué, digamos, es que la línea 2 cuesta más, ¿no? En realidad la línea 1 hasta ahora tiene un costo de 2.100 millones de dólares aproximadamente, pero al inicio de la presentación le dije que es una línea que está en estos momentos incrementando su capacidad de transporte. Eso significa que hay 20 trenes que se van a comprar, 19 coches más, hay que hacer más adaptaciones a la infraestructura, hay que comprar más sistemas electromecánicos. ¿Para qué? Para poder transportar más personas, ¿no? O sea, más trenes por hora. Entonces, este CAPEX de acá va a subir, y en mi concepto técnico esto va a subir a cerca de 3.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, la línea 2, igual, en términos de demanda, digamos, va a tener alrededor de 99 millones de pasajeros por año, versus los 241 millones de pasajeros que van a ser, digamos, transportados por la línea 2. El nivel de automatización a nivel de tecnología, es un elemento muy importante, ¿no? Porque mientras acá tenemos, por ejemplo, un tren de la línea 1, donde es piloteado por un conductor, acá tenemos un pilotaje automático. ¿Y por qué se puso el pilotaje automático, no? Fue una de las consultas que salieron en Canal N, ¿no? ¿Por qué, digamos, Lima apuesta por un sistema de ultra, o sea, de última generación? Y el asunto fue muy fácilmente rebatible, o sea, técnicamente discutible, porque una línea automática es muy sencillo, ahorra 30% menos costo de operación y mantenimiento que una línea con conductor. Toda la tendencia mundial ahorita de los grandes metros, si ustedes se fijan un poco en el desarrollo de esta industria, actualmente la línea 3 y 6 de Santiago de Chile están yendo sin conductor. Las últimas líneas de Sao Paulo, todas sin conductor. El metro de Londres y el metro de Madrid, ellos no pueden ir sin conductor porque tienen un fuerte sindicato que, digamos, previene de que ellos automaticen, porque obviamente reducen también la parte de personal. Pero más allá del personal, el elemento de costo más importante que se reduce en una línea automática es la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, porque ya la energía eléctrica, el consumo ya no lo gobierna la actitud o el comportamiento humano, sino ya lo gobierna una computadora. Sabe en qué punto acelera, en qué punto frena, y la verdad que los consumos son mucho menores, ¿no? Entonces Lima lo que va a tener es, en la línea 2, una operación, como se puede ver acá, ¿no? Es un túnel subterráneo, ¿no? Con dos líneas donde van trenes bidireccionales y una operación completamente automática gobernada desde un centro de control. Se comparó también en algún momento al costo de la línea 2 con el metro de Quito, ¿no? O sea, el metro de Quito, que incluso en su primera consultoría fue subdimensionado el costo de capital, ¿no? Ahí se puso que eran 1.500 millones de dólares versus los 6.620 millones de costo de la línea 2, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresamos dentro de ese costo, bueno, uno se da con muchas sorpresas, ¿no? Porque el costo este costo solamente era para hacer la obra civil, equiparlo y comprar 18 trenes, pero no incluía, pues, el grueso de cosas que, digamos, realmente son un factor muy crítico, que son el tema de las expropiaciones, las interferencias, los otros costos del concedente, mayor cantidad de flota, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está, digamos, toda la parte que sí se considera dentro de del costo de la línea 2, ¿no? Lo que hablaban antes, están incluidos en este costo
los trenes incluso hasta el año 2047. O sea, hasta el año 2047, la línea 2, para que tengan solamente una idea, el año 2019, cuando empiece a correr la línea completa, va a tener 35 trenes. Y cuando termine la operación, o sea, más o menos en el año 2047 hacia adelante, va a tener alrededor de 86 trenes trabajando, ¿no? O sea, más o menos unos 600 coches en operación. Es una super línea de alta densidad y por lo tanto de ahí también deriva su costo, ¿no? Bueno, acá algunas figuras sobre el tema de la demanda. O sea, la línea de Quito está dimensionada solamente para poder trabajar con 400.000 pasajeros por día, mientras que la línea 2 prácticamente triplica su capacidad, ¿no? Entonces, de esto pues son 13 estaciones en 22 kilómetros, acá son 35 estaciones subterráneas, donde cada estación tiene un costo entre 50 y 60 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Son elementos costosos. Y ya está, o sea, el grado de automatización es con conductor y acá es sin conductor, ¿no? Entonces son elementos que cuando uno ingresa a hacer comparaciones es importante tenerlos en cuenta, porque uno a veces se puede seguir explicando o siguiendo el ritmo a noticias que de repente no tienen fundamento, ¿no? ¿Por qué son críticos los metros, ¿no? O sea, construir un metro pues no es una ingeniería muy simple, ¿no? No es como construir una carretera y yo hago pues el talud, dinamito el cerro, ¿no? Y hago pues los trabajos previos de topografía, pongo la carpeta asfáltica y ya está, y me olvido del tema. Construir metro, digamos, es una ciencia muy, muy compleja que involucra una serie de aspectos técnicos, ¿no? Desde la integración de los trenes, ¿no? Con el diferente grado de tecnología que tengan, con cada una de las obras, con los túneles, las estaciones, los patios talleres, qué tipo de vía férrea yo voy a utilizar para poder, digamos, que sea compatible con este tren, para poder obtener el mayor rendimiento energético a lo largo de 30, 40 años de trabajo. Aquí, digamos, está el cerebro que controla todas las operaciones, ¿no? Que controla los trenes en la línea, el funcionamiento de las obras, los sistemas electromecánicos, etcétera. Desde el punto que llega la energía desde la calle, ¿no? Hacia las subestaciones de rectificación, cómo entra la energía al tren, etcétera. La señalización, que es la que comanda la seguridad del movimiento, es decir, la que controla que entre tren y tren haya una distancia segura de movimiento, ¿no? Y que, digamos, los trenes el negocio es que puedan rotar lo más rápido posible para el operador, ¿no? Y cada tren pues mueve 1.200, 1.400 personas, ¿no? Entonces es una ingeniería muy fina y cada rueda que se apoya sobre un carril tiene prácticamente el área de una moneda de 20 centavos, ¿no? Entonces controlar toda esa masa sobre esa pequeña área es una ingeniería muy fina, ¿no? Que requiere mucho control y requiere mucha conservación, mucho mantenimiento, un monitoreo muy inteligente de esa interfase, porque en el momento que esa interfase se rompe, se produce un descarrilamiento y obviamente un accidente con situaciones catastróficas, ¿no? Hay que afinar mucho los sistemas de comunicación, ¿no? Los sistemas de información al pasajero, en fin, todo esto, digamos, se articula para poder dar un servicio determinado, para que una persona suba al metro y se transporte de manera segura, salga, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en otras ciudades? Estas son fotos recientes de lo que es Santiago de Chile, cuando en hora punta, básicamente, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad de pasajeros en la estación Baquedano, son estas dos, y esta es en la estación Vicente Valdés, ¿no? Entonces, el tema de los metros, cuando, digamos, no se planifican considerando el entorno, es decir, la integración con el metropolitano, con sistemas convencionales de transporte, llegan a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Es más, aquí se puede ver claramente que entre estas personas que están en el andén, por ejemplo, y acá está el tren, aquí no existe una barrera de seguridad que se llama una puerta de andén, que es la que previene justamente que una persona sea arrojada a las vías del tren, ¿no? Que es una de las causas
más fuertes que se tienen en la estadística de metros de accidentes que ocurren en el planeta, ¿no? Entonces, el costo del metro de Santiago de Chile es económico porque no tiene estos elementos de seguridad, ¿no? Entonces, cuando uno no integra estos elementos dentro de del costo completo de un sistema para que pueda correr y correr, entonces ocurren este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya imagínense, las vías aquí están expuestas, los túneles digamos que conectan las estaciones entre estación y estación no tienen iluminación, no tienen pasarelas de emergencia para que la gente pueda salir. En fin, hay elementos de seguridad que sí son importantes en costo, pero que, digamos, el metro de Santiago de Chile no lo recoge. O sea, simplemente explotan de esa manera y así de sencillo, ¿no? Entonces, un poco que el diseño del metro de Lima ha ido más allá. Ha ido a preservar capacidad de transporte, es decir, proyectar una línea para 1.200.000 personas por día, a preservar la calidad del servicio, un servicio seguro, rápido y eficiente y económico, y en tercer orden, el tema de la seguridad, ¿no? O sea, hemos redundado con el tema de la seguridad para esta línea de metro. ¿Cuál es lo que el Metro de Santiago hace, digamos? O sea, ¿qué es lo que ha hecho con relación para poder enfrentar este problema? Simplemente sacar otras licitaciones aparte, ¿no? Sacan otros pliegos de licitación para poder generar más espacio en estaciones, más seguridad, más escaleras y poder separar los flujos, actividades que tienen que hacerse antes de, o sea, en la fase de planeamiento de todas las líneas. Entonces, estos son mayores costos, obviamente, que se agregan a las líneas de metro, ¿no? Y que tienen que ver con su eficiencia. Este es un cuadro simple de lo que es la línea 2, en la parte del dimensionamiento completo de la oferta de trenes. Acá hay la flota que se va a ir agregando a lo largo que pasen los años, ¿no? Véanse que toda la línea ha sido el estudio de demanda bastante riguroso. Llegamos prácticamente hasta el año 2048 y de ahí para adelante ya simplemente es una proyección, ¿no? O sea que cuando arranque la línea vamos a empezar por acá básicamente, ¿no? En principio que va a empezar por tramos, ¿no? Primero el primer tramo que va a abrir línea 2 va a ser entre el mercado mayorista y el puente Evitamiento, que son más o menos 5 kilómetros de extensión. Se prevé que ese tramo debe estar listo aproximadamente para el segundo semestre del año 2016, ¿no? Entonces, faltan un poco más de 2 años, un poco menos. El segundo tramo es de la Municipalidad de Vitarte hasta Bolognesi, o sea, ya integrando este tramo, este primer tramo, ¿no? Y ahí son más o menos 10 kilómetros más que vamos a poder entregar, ¿no? Más o menos eso está previsto para el 2018, y de ahí a la línea completa hacia el Callao, más el ramal al aeropuerto que debe estar terminado a fines del año 2019. Son obras muy complejas. Para realizarla prácticamente en este plazo está demandando un trabajo muy gigantesco de ingeniería. Eso quiero decirle, porque nosotros actualmente en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico lo que hemos hecho es, digamos, fortalecer todo el equipo técnico de ingeniería para poder, digamos, lidiar con las revisiones de los estudios definitivos que están llegando de todo orden, ¿no? Aparte se han contratado asesores internacionales para poder llevar a cabo la revisión rápida que requiere y tener las ejecuciones en los plazos que estamos comprometidos, ¿no? Este es un cuadro que puesto completo nos da una idea de que la capacidad máxima de transporte en el año 2047, la idea es que el headway o la frecuencia entre tren y tren llegue a 80 segundos. Es decir, la licitación que se sacó de la línea 2 está considerada para que un tren pueda correr detrás de otro, o usted que va a esperar en una estación determinada solamente tenga que esperar en el futuro 80 segundos, o sea 1 minuto 20, al siguiente tren que viene atrás, ¿no? Entonces eso es cuando en condiciones de demanda ya prácticamente bastante altas, pero al inicio obviamente van a haber niveles de servicio donde las frecuencias van a ser mayores, ¿no? 3 minutos, por ejemplo, es la frecuencia de entrada, ¿no? 3 minutos, y a medida que va creciendo la demanda, esa frecuencia se va a ir reduciendo. Actualmente en la línea 1
usted va en hora punta y tiene que esperar 6 minutos, ¿no?, para que llegue el tren. Entonces, de eso es lo que estamos hablando aquí en estos momentos. Esta es la escala de la tecnología de los metros. Para la línea 2 se ha seleccionado la última, la que les hablaba. La línea 1 del metro de Lima está aquí, en 2, con conductor. La otra es sin conductor, donde todo es desatendido y todo es pilotaje automático, ¿no? Solo para que tengan una referencia. ¿Por qué se eligió este sistema? Repito, por un tema de eficiencia y por un tema de poder reducir los costos de operación y mantenimiento, que son los que ahogan a los metros. O sea, ese es otro punto muy importante a tenerlo en cuenta. Muchas de las explotaciones de metro a nivel mundial no son autosostenibles. Solamente existen 5 metros a nivel mundial que son autosostenibles, es decir, que pueden gestionar sus costos de operación y mantenimiento por sí solos. Entonces, lo que se apunta con la línea 2 del metro de Lima es ir a esa autosostenibilidad para reducir el cofinanciamiento y el subsidio público, ¿no? Otro tema que hemos ponderado mucho es la parte de seguridad, ¿no?, en el metro. Este es un accidente de metro que se produjo en Moscú. Fíjense los coches cómo quedan todos apretados en el interior de un túnel. Esto ha sido en julio, hace poco, donde fallecieron 20 personas, ¿no? Todo esto tiene, este accidente, la data que tenemos nosotros en ATE, da cuenta de que hubo, digamos, una mala práctica de mantenimiento de uno de los rieles que ya incluso había sido reportado. Entonces, este es un caso más de la historia que tenemos de accidentes ferroviarios, pero sí nosotros hemos previsto, digamos, que a nivel de ingeniería del tren, el tren tenga un sistema de autodiagnóstico. Es decir, como no va a haber nadie quien lo conduzca, el tren mismo va mandando unas señales inteligentes al centro de control y monitoreo, y de ahí se va monitoreando toda la salud del tren en movimiento. Lo mismo para las vías férreas, ¿no? Son sistemas de alta tecnología que se van a instalar y que van a permitir escanear todos los rieles para poder ver cómo es el comportamiento del sistema, ¿no? Pero esto es lo que pasa cuando se rompe esa interfaz entre la rueda y el riel, ¿no? Otros elementos que suceden, por ejemplo, son las paralizaciones por pasajero. Dice que causó retrasos, ¿no? Esta es la línea 1 acá en Lima, y este es en Nueva York, ¿no?, el subterráneo de Nueva York, donde un hombre de 61 años fue empujado a la vía del metro. Entonces, en ninguno de los dos casos se ve el nivel de seguridad que sí va a existir en la línea 2, ¿no?, que es el aislamiento. Lo vamos a ver en una foto más adelante, de la interfase entre el usuario o el pasajero y la propia infraestructura, ¿no? Estos ya son niveles de confort en Japón, que la verdad son bastante increíbles. Ustedes lo habrán visto en algunos videos, ¿no? Por lo menos la capacidad de transporte de la línea 2, digamos, tiene un nivel mucho más alto que podemos, digamos, gestionar fácilmente para un buen horizonte de tiempo y sin que se produzcan estos elementos, ¿no? La parte constructiva, bueno, en algún momento también se habló de los viaductos. Fíjense cuando pasan los años, cómo quedan estas infraestructuras en las ciudades, ¿no? Los vehículos, pues, que no tienen regulación, pasan raspando la parte inferior de los tableros. Esto lo tenemos bien documentado en ATE, sobre todo en los primeros 9 kilómetros de viaducto entre Vía El Salvador, y la verdad que las tolerancias ahí son increíbles, pasa de todo. Es por eso que, digamos, cuando se piensa implantar un metro en una ciudad, uno tiene que mirar todos estos elementos, cómo se han comportado los viaductos a lo largo del tiempo en las grandes ciudades, y lo que les documento por acá es importante. Esta es la carretera central, señores, el lugar por donde va a pasar la línea 2 del metro de Lima, en subterráneo. Esto es más o menos aquí el puente Evitamiento, no sé si se ubican, ¿de acuerdo? Y más o menos he hecho un diagramita ahí para que puedan ver qué es lo que pasa si ahí hubiera habido un viaducto elevado, o sea, el metro que está por Avenida Aviación con un viaducto elevado, ¿no? Simplemente hubiéramos tenido que bloquear
2 carriles de la carretera central para poder, digamos, proteger este pilar que está aquí. Lo voy a retroceder, para proteger este pilar, pero aparte del pilar, yo necesito generar cada kilómetro una estación de pasajeros, una estación que tiene prácticamente una envergadura mucho mayor. Entonces, imagínense ustedes bloquear la carretera central, que es una arteria que mueve el PBI del país. O sea, en realidad, hacer una intervención de esta naturaleza ahí era irresponsable. Es por eso que nosotros elegimos ir con un tren subterráneo en esto. ¿Va a haber interrupción de tráfico? Sí, y la va a haber desde este mes, porque ya las obras de remoción de interferencias ya empezaron. Entonces, cada kilómetro hay una estación de pasajeros en la carretera central, donde, digamos, hay que hacer las excavaciones, hay que hacer una zanja, hay que hacer los vaciados, ¿no? Y posteriormente ir haciendo las excavaciones de los túneles. Pero básicamente, digamos, nosotros no nos imaginábamos, viendo la carretera central llena de pilotes, cada 25 metros hay que poner un pilote, ¿no? Para poder tener esta infraestructura trabajando. Entonces ahora no, va a ser subterráneo, ¿no? Esta es la parte de lo que les dije acá, ¿no? O sea, lo que significa que no solamente es el pilote, sino es la caja de la estación. La estación de pasajeros es todo esto que sobresale de aquí a la parte de acá que se ve, ¿no? Entonces, cada kilómetro hay que hacer un ensanchamiento de esto, con lo cual prácticamente bloqueábamos la carretera central, ¿no? Y en cualquier vía, en realidad, que se quiera instalar estos sistemas. No estoy diciendo de que no se puedan hacer viaductos elevados en la ciudad, en Lima y Callao, pues tiene que buscarse el lugar donde esto sea mucho más factible de implementarse. Durante la construcción también generan, pues, para poder construirlos, el viaducto elevado pues requiere todo una área, ¿no? O sea, un aislamiento completo. El tráfico queda relegado prácticamente a la vía auxiliar, ¿no? Y esto pues toma mucho tiempo, porque el rendimiento que tenemos registrado nosotros para hacer un viaducto elevado es de alrededor de 6 metros lineales por día, por cada frente de trabajo. ¿Cuánto puede avanzar una tuneladora? 15 metros lineales por día. Entonces estamos hablando de 9 metros lineales más de avance de obra con una tuneladora que con un viaducto elevado, ¿no? Entonces, si eso lo traigo a costos, o sea, por el tema de externalidades, en realidad nosotros tenemos que para línea 2 sí se eligió correctamente la técnica de excavación, ¿no? ¿Qué ha pasado en otras ciudades, colegas? Lo que ha pasado, por ejemplo, aquí, en el año 59, ¿no? Esto es en Brooklyn, si no me equivoco, teníamos viaducto, ¿no? Elevado. Ahora, ¿cuál ha sido la tendencia? El 2007, eliminarlo para regenerar espacio urbano acá. Sobre estos casos estudios de demoliciones de viaductos elevados, yo tengo alrededor de 15 casos con sus respectivos costos. ¿Cuánto costó remover toda esta infraestructura, quitarla? 24.000 millones de dólares. O sea, construirlo para después terminar demoliéndolo y regenerar el espacio urbano que tanta falta nos hace en la superficie. Entonces, lo que se pretende ahora con la línea 2 del Metro de Lima y el trabajo que está haciendo la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico es generar, digamos, estos espacios que están en superficie, ¿no? Que digamos son pocos, pero igual ya hemos concluido un estudio muy importante de unos arquitectos que nos han permitido identificar, digamos, a lo largo de la ciudad, ¿no? La creación de zonas verdes para poder utilizarlos como espacio de recreación. Y por debajo todo el mundo tiene su sistema de transporte subterráneo, ¿no? Bueno, este es un tema sobre las trincheras, ya estoy acabando. En realidad las trincheras cubiertas pues también son un elemento invasivo. Imagínense todo el corte de esta excavación en la carretera central, paralizaría pues enormemente toda la arteria que ya les dije. Y además que ustedes a nivel técnico deben saber que hay otro elemento importante, que cada 8 kilómetros hay que montar una tercera línea de tren, ¿no? Un poco para darle respiro y auxilio a las operaciones, sobre todo cuando hay trenes que circulan malogrados, ¿no? O con algún defecto técnico.
igual, ¿no? O sea, acá hay una serie de elementos por los cuales no se eligió el tema de la trinchera cubierta para la línea 2, ¿no? Que básicamente va porque la sección de excavación es muchísimo mayor, hay que transportar mucho más material afuera, la interrupción con los servicios públicos, las expropiaciones, todo cambia de precio. El precio del proyecto hubiera sido mayor probablemente. ¿Cuál es el futuro del Metro de Lima? Este de acá. Subterráneo, sin afectación en superficie, ¿no? Una operación limpia. Aquí esto que estoy señalando aquí con el puntero es una vía de auxilio en caso que, por ejemplo, haya que realizar un escape, digamos, forzado del tren. Simplemente las personas bajan por esta pasarela y salen. Además, el tren se ha especificado para que traiga una puerta rebatible a la vía férrea, ¿no? Es decir, en caso que se produzca un accidente, esta puerta va a descender como una rampa con escalera y los usuarios van a poder evacuar por aquí, por la vía férrea. No va a ser esta vía aquí con huecos. Se ha especificado que sea totalmente liso para que las personas puedan, digamos, realizar la evacuación dentro de condiciones de seguridad. Va a ser así de iluminado, así está especificado en el contrato de concesión. Entonces, es un metro realmente de clase mundial y es una de las obras de ingeniería más importantes que se están ejecutando en estos momentos en América Latina, ¿no? Las puertas de andén que les explicaba, que son las barreras entre el tren, ¿no?, y las personas que normalmente se ubican en estos puntos, acá las tienen mejor, ¿no? Hacen que, digamos, se aproveche mucho mejor el espacio del andén y que se eviten los accidentes, ¿no? Esa es la principal causa de esto. Y obviamente todo eso tiene un costo, ¿no? ¿Qué más se está trabajando ahorita en ATE, ¿no? Ya para poder terminar. En ATE lo que estamos es trabajando en un esquema de regeneración prácticamente de todo el entorno de las estaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Que, por ejemplo, esta es una estación típica de pasajeros. Acá abajo pasan los trenes, pero hay, digamos, un aprovechamiento muy importante del uso del suelo, ¿no? Es decir, aquí, digamos, van tiendas comerciales, ¿no? Oficinas, departamentos inclusive. Esta es la estación Canary Wharf en Londres, exactamente tal y cual ha sido ejecutada, digamos, en estos momentos. Todavía están terminándolo, pero lo más importante, yo diría que lo segundo más importante de esto es que ayuda a que, aparte de que el espacio es regenerado, la otra ventaja que estamos viendo es que esto, digamos, puede ayudar bastante a bajar el costo de construcción de los metros. ¿Por qué? Porque si estas estaciones de pasajeros se licitan, digamos, por separado a centros comerciales que están interesados en la explotación comercial, entonces obviamente el Estado se tendrá que preocupar del túnel, ¿no es cierto?, y de los trenes. Entonces eso es un estudio que estamos trabajando ahorita en ATE, repito, y que va a permitir, digamos, un poco ayudar. La idea de todo esto es que, digamos, ese plazo grande que se tiene para construir toda la red, que requiere mucho dinero, sea, digamos, acortado en el más inmediato plazo, ¿no? Para concluir, bueno, creo que lo más importante ya se ha dicho, ¿no? El esquema de concesión de la línea 2, el concesionario aquí es responsable de todo el paquete, es un suma alzada, es un llave en mano, donde él, digamos, desde que hace la ingeniería, construye, implementa, opera y mantiene todo el sistema, y al Estado peruano le entrega un servicio determinado. Y ese servicio se ha puesto con los más altos estándares de seguridad y calidad, que, digamos, cualquier intento de poder hacer cualquier obra mal hecha va a impactar en el propio concesionario. ¿De acuerdo? Entonces, porque las penalidades son muy fuertes que se han establecido vía contrato. En otras palabras, no hay un incentivo para hacer las cosas malas, como se dice, ¿no? Entonces, eso es muy distinto, es una política que se implementó con la línea 2, y entiendo todas las líneas en adelante van a ir siguiendo esto, porque en la línea 1 fue la única línea que se licitó mediante obra pública, ¿no? O
O sea, el Estado construyó toda la infraestructura y de ahí se encargó a un privado para que la opere. Son un sistema distinto de trabajo, ¿no? Acá en la línea 2 no, es un paquete integral donde tú haces todo y a mí como Estado peruano me das un servicio para los ciudadanos de determinadas características con tantas prestaciones y recibes una contraprestación trimestral, ¿no? Entonces esas son las diferencias con las cuales se ha licitado línea 1, línea 2 y las que vienen adelante. Para finalizar, quiero decirles que nosotros en ATE, como Ministerio de Transportes, estamos trabajando muy fuertemente con más de 200 técnicos, ¿no?, en poder sacar adelante todos estos proyectos. Desde la fase de diseño, planificación, estamos interviniendo en la fase de ejecución de las obras y también en la parte de explotación, que es la operación y el mantenimiento. Es un trabajo muy fuerte que conduce ATE. Somos aproximadamente 220 y tantas personas, entre ingenieros, la mayor parte, sociólogos, ambientalistas, abogados, es decir, son equipos multidisciplinarios que dirigen las expropiaciones, la liberación de las interferencias, la revisión de las ingenierías, el planeamiento de las nuevas líneas, el control de las operaciones del mantenimiento. Es decir, es un trabajo muy técnico en realidad que se realiza en esa institución y la verdad de la cual estoy orgulloso de dirigir como ingeniero ferroviario y de transportes. Yo agradezco una vez más a la mesa que me haya permitido, quisiera volver más adelante, de repente el próximo año, cuando ya las obras estén ya, digamos, avanzando, porque sí es importante, digamos, documentar estas cosas que están naciendo. Es nuestra primera experiencia, no existe una experiencia en el Perú de tales precedentes, de estar dirigiendo uno de los proyectos más grandes y complejos que se están dando en toda la región en Latinoamérica. Muchísimas gracias.